Amigos oyentes, vamos a disponer de unos minutos para prestar atención al glorioso mensaje del Evangelio. Esta palabra de Dios que nos muestra nuestra necesidad y nos enseña el camino de la salvación, de cómo acercarnos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Para ello quiero leer en el Evangelio según Marcos, el capítulo 1, y voy a leer el versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando Juan el Bautista fue encarcelado, el precursor del Señor, entonces vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio. Estas palabras: creed en el Evangelio. Y esto es lo que tenemos que hacer y obedecer. El famoso poeta Emerson, poeta británico, un día volvió al pueblito donde nació y se había criado. Salió a la calle a pasear y en la plaza encontró a una viejita que él conocía, y ella lo conocía desde que era él un niño pequeño. Y la conocía porque era una mujer piadosa, una mujer cristiana. En la plaza el poeta se presentó, se identificó y le dijo a la señora, a esta anciana cristiana, le dijo: señora, ¿qué noticias tiene hoy día usted para mí? Y la anciana, como era su costumbre, empezó a decirle: la noticia que yo tengo para usted es que el Señor Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, como dice el Evangelio. Y yo soy pecadora, pero ahora soy redimida, salvada por el Señor. Esa es la noticia que puedo darle. Y entonces el poeta Emerson contestó: oh, señora, esa es una vieja noticia. Señora, esa es una nueva noticia, pero también es una buena noticia. En esta forma el poeta Emerson definió el Evangelio: una vieja noticia, una nueva noticia, pero también una buena noticia. Es que el mensaje más sublime que el labio humano pueda proclamar es el Evangelio. Jamás el Creador ha confiado y conferido tan alta y privilegiada función a la criatura humana como es la de predicar las buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas que se gestaron en el cielo, en el mismo corazón de Dios. Dios es el autor del Evangelio. Cristo ejecutado en el madero y resucitado es su tema. Y la salvación de los pecadores es su objetivo. ¿Por qué? Es que el Evangelio es divino. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Sí, el Evangelio es de Dios, no es de los hombres. El Evangelio no es el resultado de un concilio de hombres piadosos que elaboraron el Evangelio en ese concilio. No es el producto de buenos pensadores, no es una filosofía religiosa el Evangelio. El Evangelio tiene su origen en Dios, fue concebido por Dios. Dios es su autor, nació en el corazón de Dios. Pero el Evangelio es perfecto, no es como las filosofías y doctrinas llenas de hipótesis de los hombres. Dice en este Evangelio de Marcos, el capítulo 2,
Marcos capítulo 2, versículos 21 y 22, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Sí, aquí es por esta explicación del Señor, entendemos que el Evangelio no es un parche para arreglar algo que está mal. El Evangelio es perfecto. En su concepción, el Evangelio es perfecto. Fue concebido por Dios no para mejorar al hombre, no para paliar su suerte en el mundo. El Evangelio no es un remiendo o parche que ayuda temporalmente al ser humano. El Evangelio quiere hacer de la persona una nueva criatura, crear un nuevo hombre, un varón perfecto a la medida de Cristo. Esto es lo que quiere el Evangelio. Pero además de ser el Evangelio perfecto, el Evangelio es de alcance mundial. Dice en este mismo Evangelio de Marcos, el capítulo 16, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Sí, es mundial el Evangelio. No es para determinadas élites. En su alcance el Evangelio tiene que ser predicado al mundo entero por exprofeso mandato de Cristo. No, el Evangelio no es un patrimonio de determinadas élites sociales o naciones. Es para todos los que habitan el planeta. Si bien es cierto que su alcance es mundial, también es cierto que su mensaje individualiza la responsabilidad de la persona, como asimismo la oferta de salvación. ¿Qué quiero decir? Que lo que usted está escuchando, amigo, no lo tome para los demás, tómelo para usted mismo. Dios quiere la salvación de su alma. El Evangelio es de alcance mundial. Usted está en el mundo y el Evangelio se individualiza con su mensaje a usted y deja delante de usted la responsabilidad de aceptar o rechazar a Cristo, de aceptar o rechazar la oferta de salvación. Leemos en Mateo el capítulo 25, y voy a leer Mateo capítulo 11 más bien. Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mire, el Evangelio es sencillo. El Evangelio es sencillo. En su contenido es sencillísimo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Fue la respuesta que le dijo el apóstol Pablo al prisionero que aquella noche temblando clamaba: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Los niños lo comprendieron porque dice el Señor: los revelaste, dice, a los niños.
Y cuando el Señor predicaba, los niños lo comprendieron. Los pobres se apoderaron de las buenas nuevas. Los cautivos, ciegos, los oprimidos comprendieron lo que predicaba el Señor Jesucristo. Su contenido parece una locura a los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Leemos en Romanos el capítulo 11, el versículo... Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dijo o le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así como el Evangelio es sencillo, es profundo también. El Evangelio es profundo en su doctrina. Si bien, como dije, en su contenido es sencillo, pero la profundidad de su enseñanza es una fuente inagotable de doctrina, porque la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo excede a todo conocimiento. Las motivaciones y derivaciones de su aceptación nos introducen a un mundo de maravillosas enseñanzas. Cuando uno acepta al Señor y el Evangelio y cree en el Evangelio, poco o nada sabe, pero ha entrado por una puerta que lo va a introducir a un mundo de, como dije, de maravillosas enseñanzas, de doctrina. Pero su rechazo al Evangelio también tiene consecuencias. Leemos en Marcos el capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en Lucas 24, 47 leemos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Aquí vemos que el Evangelio es categórico en su mensaje. Su proclama es el arrepentimiento, como acabamos de leer. Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y esta palabra es para usted, amigo mío. ¿Cuántas veces este mensaje ha golpeado tu vida, te ha quitado el sueño? ¿Cuántas veces cuando has acompañado los funerales de un amigo, este mensaje ha tocado tu corazón, pero apareces hasta aquí duro, impasible? Si el mensaje es de Dios que manda a los hombres que se arrepientan, porque el Señor Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El que cree es salvo, el que no cree ya ha sido condenado. Y por último, el Evangelio es poderoso. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo, porque es poder de Dios. El Evangelio es poderoso en su efecto. El Evangelio es poder de Dios, es la dinamita de Dios. Engendra una nueva naturaleza en el ser que recibe su mensaje, en la persona que se apropia de su mensaje por la fe. Transforma la vida, cambia las actitudes, regenera la naturaleza del ser humano. Sus efectos en la persona que cree son
estructurales y colaterales, ya que el Evangelio, por ser de origen divino, ataca todas las áreas de la intrincada personalidad del ser humano, donde el pecado ha radicado su imperio en el corazón, en la mente, en los ojos, en los oídos, en las manos. El Evangelio ataca todas las áreas de la personalidad del ser humano. Por eso Jesucristo dijo: creed en el Evangelio, porque son buenas noticias que dan paz al corazón y vida eterna al que cree. Ojalá, mi amigo, que usted se apodere del Evangelio que ofrece salvación por medio de Jesucristo. Que Dios le bendiga.